Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Agenda de Todas. Escucha, cuestiona, acciona. El día de hoy estamos como siempre muy emocionadas y muy honradas por la invitada que tenemos, porque justo estábamos platicando con Fer, que todas y todos ustedes conocen a Fer, que ella nos estuvo acompañando en la inauguración de este podcast hace justamente 2 años y nos honra mucho tenerla aquí, nos emociona mucho también. Ya teníamos ratito planeando este capítulo, entonces ahorita la voy a presentar, pero antes muchas gracias, Vani, por venir. Qué honor que estés aquí. Muchísimas gracias, Vero, gracias, Fer, ambas. Las sigo, las aprecio y estoy pendientísima de todos sus programas porque tienen mucho, muy interesante que compartir. Muchas gracias y la voy a presentar porque como muchas y como todas nuestras invitadas tiene un currículum amplísimo y este espacio de verdad siempre está lleno de mujeres brillantes. Ella es Vanina Hernández Villegas, es parte o viene por parte el día de hoy de Mariposas Insurgentas, que ahorita le vamos a preguntar un poquito más acerca de esta colectiva, pero además es licenciada en Derecho. Es maestra en Gobierno y Políticas Públicas, especialista en Género y Justicia, es analista política, ex servidora pública, ex candidata a presidenta municipal de Morelia, fue diputada local suplente en la 74ª legislatura, insumisa, feminista, abolicionista, sorora y pet lover, que me estaba contando ahorita que tiene 5 perritos y 5 gatitos. Entonces, entre muchas otras cosas, pero vamos a hablar hoy de un tema muy importante y de un tema que ya teníamos un ratote queriendo hablar, que precisamente es sobre los impostores de género. Y Vani, que tiene experiencia en el servicio público, experiencia en el ámbito gubernamental y en las elecciones, nos va a hablar un poquito acerca de los impostores de género. Vani, cuando yo busqué en Google impostores de género, me salió una noticia que decía: simulación rampante por una candidatura, dudosos registros de violentadores, deudores alimentarios y suplantadores de paridad de género en el INE. Esto fue del 2024, que fueron las elecciones para gubernaturas, para presidencias municipales y para otros cargos públicos más recientes. Entonces voy a comenzar preguntándote, Vani, ¿qué es esto? ¿Qué son los suplantadores, los impostores de género? ¿De qué se trata todo esto? Pues justamente es esto de las personas que se autoidentifican con un género distinto para obtener esos espacios en las candidaturas que están designados para el género contrario. Y desafortunadamente en esta última elección tuvimos muchos casos que llegaron a judicializarse, pocos, pero existieron la intención de decenas de hombres que se autoidentificaron como mujeres o como personas trans, que quisieron ocupar un lugar dentro de las candidaturas para un género que no les correspondía. Eso es un impostor o un suplantador de género electoral. Uh-huh. Y justamente hubo varios casos, y ahí ahorita si lo buscan también en las noticias de las elecciones del 2024, vienen específicamente los casos, y yo de los primeros que encontré, precisamente, por ejemplo, Vladimir Santos del PT, de ser candidato hombre a la presidencia municipal de León, Guanajuato, cambió su registro a mujer. Y es que él será lo que diga su partido. Dice: hombre, mujer, según lo dijo, hombre, mujer, perro, gato, se los respeto. Para demostrar una autoadscripción, presentó una carta bajo protesta de decir verdad, en que se asume como mujer, y la única prueba que se les puede solicitar es precisamente esta, una carta bajo protesta de decir verdad. La ley en la actualidad, o por lo menos en las elecciones pasadas, no pide nada más. Y aquí justamente voy a contar una pequeña experiencia que precisamente en el trabajo tengo un compañero que fue candidato para una diputación local aquí en Michoacán. Entonces, justamente a él le sugirió su partido que se fuera por la acción afirmativa de comunidades indígenas, siendo que él no es de ninguna comunidad indígena. Entonces nos estaba contando que
pues le estaba pagando a algunas personas de esa comunidad para que hicieran esta carta de que él tenía toda su vida viviendo ahí, que él estaba muy comprometido con esa comunidad. Y él con sus propias palabras justamente dijo, si no funciona lo de la acción afirmativa de comunidades indígenas, pues me voy a meter por la acción afirmativa de la comunidad LGBT. Al final, nadie me puede comprobar que yo puedo decir que me siento mujer y nadie me puede comprobar lo contrario. Entonces, precisamente las acciones afirmativas se instauraron para que los grupos históricamente vulnerados tuvieran una representatividad real en los espacios públicos. ¿Qué representatividad vamos a tener de personas que ni siquiera tienen la convicción de representar precisamente lo que están diciendo que son, que al final ni siquiera son, ¿verdad? Pero pues yo empezaría a preguntar qué representatividad puede tener una persona que no tiene ética, claro, no tiene valores y que por asumir un cargo puede estar dispuesto a lo que sea, ¿no? Porque el que la sociedad te vea de una manera distinta, porque te ven de una manera distinta cuando eres de un género o de otro, de un sexo o de otro, cuando te adscribes como una persona distinta a la que biológicamente tú naciste, entonces, ¿qué tanto eres capaz para obtener lo que quieres a final de cuentas, ¿no? Y esto, pues yo lo pongo aquí sobre la mesa porque hay que ver cuáles son las autoridades que estamos eligiendo, las representaciones que estamos pidiendo y a las que estamos tolerando. En realidad, como tú lo decías, la ley no tiene más bien nos dejó muy claro que tiene muchos espacios que deja para las trampas, para que las personas puedan asumirse de manera distinta y que tiene que haber un ordenamiento que regule esto, porque si bien en otras acciones afirmativas hay que solicitar una carta a los grupos de las comunidades indígenas, por ejemplo, para que avalen que en realidad pertenecen a esa comunidad, o las personas LGBT que también requieren de una carta donde diga son de estas personas, ¿por qué el autoadscribirse puede ser tan libre como nada más yo manifestarlo, ¿no? Claro. Entonces, esto tendría que estar regulado porque no es posible que esas trampas y esos recovecos que tiene la ley sean utilizados por personas que no tienen ninguna calidad moral o ética para poder estar dentro de un cargo público. Y que utilizan la política por el poder y no por el bien común, que es lo que hemos intentado por tantos años cambiar o hemos intentado por tantos años derrocar, el que la política se utilice precisamente para bienes individuales y para no bienes colectivos. Entonces, Fer nos mandó una pregunta que también me parece muy importante, y es que muchas veces los impostores de género no solamente existen en la política o en los espacios públicos, sino también en lo privado, en los hogares, en los espacios de trabajo, incluso en los movimientos sociales. ¿Cómo podemos reconocer esas actitudes que reproducen las desigualdades bajo una apariencia de apoyo? Pues primero que nada, no callarnos. Esa es la postura inicial que yo creo que todas las feministas tenemos muy claro, y yo desde una organización feminista que es Mariposas Insurgentas, que se reconoce como una postura abolicionista, te voy a decir que lo menos que podemos tolerarnos entre nosotras mismas y hacia los demás es callarnos. Tenemos que exhibir, tenemos que gritar a los cuatro vientos. Hemos luchado, ha sido una lucha de muchos años, ahora no lo queremos ver como una lucha, sino como un trabajo que queremos instaurar y que queremos perpetuar. Pero esta lucha que muchas mujeres a través de los siglos han logrado por los derechos de nosotras en distintos ámbitos y sobre todo en el electoral, ahorita que hablamos precisamente de este tema,
no podemos dejar que se tire por la borda todo este trabajo y todo lo ganado. No podemos seguir siendo moneda de cambio y no podemos seguir siendo una iniciativa que se queda y con el siguiente gobierno se va hacia atrás, ¿no? Que se adopta, que se instaura, que se hace ley, que ahora, por ejemplo, hablábamos hace un momento de la 3 de 3, ¿no? Es un gran logro que se tuvo contra violentadores que no pueden estar ocupando cargos públicos, que no pueden estar ocupando ninguna posición de poder y, sin embargo, los estados, muchos se han visto, como el nuestro, se han visto un poco tibios en aplicarlo, ¿no? La homologación de la ley en el estado sigue dejando y sigue permitiendo que los deudores alimentarios, los violentadores en distintos sistemas de violencia sigan ocupando estas posturas de poder. Sí, y es cuando nos cuestionamos, porque en muchas ocasiones dicen que las denuncias les arruinan la vida a los hombres. Yo veo muchos muy denunciados que están en espacios de poder bastante importantes e incluso también tienen el respaldo de otros diputados, diputadas, senadoras y senadores. Entonces, pues hay que cuestionarnos de verdad esta parte y sí va con el tema, pero ahorita que dices que en Mariposas Insurgentas tienen una postura abolicionista, ¿nos podrías explicar un poquito qué es la postura abolicionista? Porque en este podcast hemos hablado acerca de que no existe un solo feminismo, sino feminismos, entonces nos interesa un poquito esta parte, o un mucho más bien. Claro que sí, bueno, el reconocernos como mujeres feministas, que a muchas nos ha costado mucho trabajo, pero que luego nos damos cuenta de que por muchas acciones hemos sido y hemos incidido en acciones feministas, te va haciendo un proceso de deconstrucción personal en el que vas cayendo en cuáles son las opresiones a las que hemos llegado en la vida y en el mundo a través de estos pactos patriarcales que se han tenido y de cómo vivimos la manera de nuestras vidas a través de las necesidades de los hombres, de los gustos de los hombres, de las practicidades de los hombres. Y entonces te vas dando cuenta, estudias y quieres conocer más de qué es esta postura de no participar en lo patriarcal, de romper con estos pactos y llegas a conocer el feminismo abolicionista. Y el feminismo abolicionista va contra toda forma de opresión de las mujeres. No estamos a favor de que se siga considerando a las mujeres objetos. Somos sujetos de derecho. No somos objeto de posesión, ni mucho menos moneda de cambio, ni tampoco mercancía que se pueda comprar, ¿no? Entonces, el feminismo abolicionista quiere romper con todas estas formas de opresión, todas las formas de violencia y es esta postura un tanto llaman radical en la que la mujer es mujer por sexo biológico, la mujer no es objeto de compra, no es mercantilizable, no queremos que siga usándose el cuerpo de la mujer como violencia simbólica. Y este esquema pues abarca muchísimas de las formas de feminismo que se representan. Yo considero que hay un feminismo, que hay muchas versiones en las que puedes estar dentro del feminismo, pero que la madre del feminismo, podríamos decirlo así, es el abolicionismo. Ok, y ahorita justamente platicábamos este impacto que tiene que estas personas, estos impostores de género nos estén representando en los espacios públicos, porque cómo nos van a representar personas que primero no han vivido todas estas desigualdades, todas estas violencias de pues los grupos que dicen representar. En segundo, evidentemente no les interesa. ¿Por qué? Pues justamente ya lo comentamos, están ahí por el poder y no por el bien común, y esto lo pueden expresar desde la manera en cómo llegan ahí, que es mintiendo y que es pues lo que ya platicamos. Pero, ¿qué otros impactos tiene, Vani, la suplantación de la paridad de género en la representación política
para las mujeres, en específico para nosotras, y en la implementación de las políticas públicas que podrían servirnos a nosotras para poder tener una vida más digna, para poder dejar o erradicar o buscar la erradicación de la violencia de género en todos nuestros contextos y en todos nuestros espacios. Claro, ellos no van a tener una política pública a favor de las mujeres, porque lo que están haciendo es quitarle espacios a las mujeres, ¿no? En primera, te podría hablar del borrado de las mujeres como una parte esencial de lo que están haciendo, porque este logro electoral que se tuvo hace poquito más de 70 años, que fue lograr ser votadas y votar las mujeres en nuestro país, poco más de 70 años, o sea, no estamos hablando ni siquiera de un siglo, Vero, y es un logro que ahora están echando para atrás. Hay logros que voy a hablar de algo que no me corresponde porque no pertenezco, pero la misma comunidad LGBT ha dicho, o sea, mis espacios me ha costado también entrar en ellos y mantenerlos. Para eso hay acciones afirmativas, para eso se crearon. Ahora que les hagan acciones afirmativas a los que quieren en un cuerpo de hombre decirse mujer, ¿no? Que les abran ese espacio para que también gocen de esos derechos, para que lo busquen por las líneas en donde están, pero no en los espacios que nosotras hemos conseguido y que nosotras hemos tratado de mantener y por los que se ha buscado en distintas administraciones tener logros y alcances. No vamos muy lejos. En el 2014 se habla de la paridad. En el 2019 se aplica el 50% de candidaturas y de ocupación de cargos públicos en distintos niveles y en los 3 poderes en el 50% y el 50%. Por fin estábamos hablando de una paridad que a lo mejor ni siquiera es sustantiva. Todavía la tenemos en una paridad que solo está en la ley, ni siquiera se aplica realmente, pero ya la tenemos en escrito, ¿no? Ya de ahí podemos seguir buscando y dar pasos más firmes para lograrla en realidad, pero que ahora vengan y se quieran decir solamente porque ya sus espacios de género se los piden en los partidos, los mismos partidos políticos están avalando este tipo de candidaturas, pues qué pena, porque ni siquiera fue un solo partido, fueron todos los partidos. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Hacia dónde va la política? ¿Cuál es el juego sucio que trae detrás la política? ¿Por qué están queriendo quitarle los espacios a las mujeres? ¿Por qué después de 70 años en donde ya podemos participar, en donde siempre nos tuvieron, porque aparte antes del 2019, siempre nos tuvieron solo como la que entregaba los cartoncitos, la que llevaba las banderitas, la que organizaba la porra en donde el meeting del político? Por fin estás en una participación activa, real, sustantiva dentro de las actividades políticas y de repente llegan y dicen, no, pues ahora yo quiero este espacio, pero como ya no alcancé, pues se lo quito a ella, ¿no? Sí. Porque aparte llegan y dicen, no, es que las mujeres ni siquiera quieren participar. No es que no quieran participar, es que no las dejan participar. O llegan otros en otras situaciones y dicen, es que en mi municipio nadie va a votar por una mujer si va candidata a mujer. A ver, espérate. Vamos trabajándolos. Llevan 2000 años gobernando el mundo, ¿no? Sí. O sea, necesitamos también espacios para poder crecer, para poder entender, para poder transitar por esta vida política, por esta vida de la actividad del gobierno, para poder tener con garantía las acciones que estamos realizando. Tampoco se aprende en un solo día, ¿no? Llevamos pianito y ahí vamos, poco a poco. Y a nosotras sí se nos exige que aprendamos en un día y si nos equivocamos, que por supuesto que nos vamos a equivocar como ellos se han equivocado, como tú lo dices, por 2000 años. Para eso querían. Claro. Estar ahí, para eso querían cargos públicos. Y dices algo muy importante que es el
entender o el preguntarnos si realmente estamos teniendo una participación sustantiva en las decisiones públicas, porque una cosa es estar ahí y otra cosa es que precisamente los espacios, como todos los partidos políticos los dicen en temporada electoral, los espacios sean espacios seguros y sean espacios donde las mujeres que están en esos partidos tengan la libertad de decidir y tengan la libertad de representarnos a nosotras, que no les digan tú estás ahí pero vas a hacer esto. Entonces es importante, por supuesto, estar ahí, es importante la representación, pero qué tan sustantiva está siendo esta representación. Y también en muchas ocasiones sucede, y esto es algo muy triste, que justamente estos mismos partidos, que son todos, sí. Dicen, bueno, para cumplir con el 50-50 vamos a mandar a esta niña, porque así dice, vamos a mandar a esta niña a este municipio, que es el municipio más violento, que es el municipio, o sea, que de verdad las condiciones no te dan. Pero nada más pues para que no digan. Entonces de verdad es un trabajo que creo que se tiene que hacer internamente en los partidos políticos, que tienen mucho trabajo que hacer y que de verdad lleven a la acción lo que tanto pregonan. Partidos políticos feministas que dicen que son todos, que de verdad le den espacios seguros a las mujeres para podernos representar sustantivamente. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos, Vani, ¿qué medidas pueden tomar los partidos políticos y las autoridades electorales para prevenir toda esta suplantación de género que se ha dado en las últimas temporadas electorales? Pues tendrán que hacer un análisis junto con los institutos electorales, Vero, porque no es una cosa sencilla, no es algo fácil. Ellos se sienten vulnerados cuando se les dice no, tú no eres una mujer. Entonces hay que ver también por el respeto de los derechos de todas las personas, pero sobre todo desde mi perspectiva feminista, pues yo te voy a decir, necesitamos buscar el respeto y la exigencia de nosotras mismas a que esos espacios realmente sean ocupados por mujeres que tienen una perspectiva feminista, ya no solo una perspectiva de género, sí, sino una perspectiva feminista que realmente vaya a impulsar políticas públicas en beneficio y favor de las mujeres, que realmente veamos que todo lo que se esté haciendo sea en pro de romper ese pacto patriarcal para que la política cambie, ya lo decía, ¿no? Uh-huh. Que cuando una mujer entra a la política, la mujer cambia. Cuando muchas mujeres entran en política, la política cambia, ¿no? Entonces, es muy necesario que nosotras mismas seamos impulsoras de perfiles que valen la pena, que sabemos que trabajan por mujeres, que vienen nuevas generaciones que tienen un chip totalmente diferente en el que ya no significa solamente el ser de derecha o el ser de izquierda, sino el ver el beneficio de las mujeres y el truncar estos vicios patriarcales de violencia en todos los sentidos y en todos los ámbitos, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y sí, ver que estas mujeres que lleguen a los cargos de poder no dependan de la voluntad de los grupos de poder que fueron antes, que son obviamente dominados por los hombres, ¿no? Entonces, que una mujer que toma decisiones, una mujer que ve, que decide, que piensa, que razona y que lo hace porque está con la convicción de que esto puede generar un movimiento positivo en la política pública y en el gobierno o en sus administraciones, pues esta mujer tiene que ser impulsada y tienes que verla de manera diferente y tienes que buscarle que los espacios sean para ella o para ellas, ¿no? Entonces yo veo muchas mujeres jóvenes como tú que están involucradas en la política desde hace... Bueno, no puedo decir muchos años porque estás muy chica, pero que ya tienen años trabajando el tema de la política, que les gusta el tema de la política y que lo ven con una perspectiva diferente en la que yo digo, a esas mujeres son a las que tenemos que impulsar.
porque no podemos seguir perpetuando a mujeres que siguen con el pacto patriarcal en la cabeza, que siguen pensando que llegar a una posición de poder es solamente para poder ir a hacerme una cirugía o viajar al extranjero o comprarme ropa de marca. O sea, no, ya eso ya no podemos permitirlo, porque las políticas públicas nos requieren inmediatamente una atención específica para infancias, para adolescencias, para las mujeres, niñas y niños que están vulnerados totalmente porque están viviendo en una época de violencia generalizada en el país y en el mundo. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Diría el Buki, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Y sobre todo que estas políticas públicas pues tengan esta evaluación que se requiere siempre, porque a veces lamentablemente la política parece más marketing que sustancia. Entonces vemos diputadas y diputados que dicen, presenté en este año en sus informes, presenté en este año 40 iniciativas de ley. Sí, pero ¿cuáles fueron tus iniciativas de ley? O sea, ¿qué impacto tienen esas iniciativas en la sociedad o en el grupo al que te estás enfocando? Cambiarle el nombre a Patzinga, yo me acuerdo mucho, creo que nunca lo voy a superar, cuando estaba dando mi servicio social, lo di en el Congreso, entonces pues cuando había sesiones me ponía a escuchar las iniciativas de los diputados y justamente esta nunca se me va a olvidar, porque propuso una diputada que era de suma importancia cambiarle el nombre a Patzingan. Otra propuesta de otra iniciativa de ley, no, pues que vamos a cambiarle una coma aquí. Entonces no se trata de presentar iniciativas por presentar, y creo que estar en el ámbito legislativo de verdad es una oportunidad que no se están dando cuenta que tienen muchas y muchos de nuestros representantes, porque tienen impacto en la vida real de las personas. La incidencia debería ser enorme. Y en el caso, por ejemplo, de las gobernadoras, de los gobernadores, estas políticas públicas que hacen enfocadas en las mujeres, te vamos a regalar, esta también es real, te vamos a regalar un recetario y te vamos a regalar, pues, los ingredientes para que prepares país en tu comunidad, en donde sufres violencia, en donde seguramente si sales y vendes 2 pies vas a llegar a tu casa y tu esposo te va a quitar el dinero. Claro. Entonces es de suma importancia también esta evaluación de las políticas públicas, de qué impacto están teniendo, y no solo salir a decir, yo presenté esta política pública para las mujeres de esta comunidad, sí, pues, pero... Y ahora voy a ser diputado. Claro. ¿No? Local, federal. Sí. Luego así. Ya me voy al Senado y demás, ¿no? Ya hice mi carrera política dentro de la... con el uso de las políticas públicas de las mujeres, sí, y en beneficio de las mujeres. Pues hay muchísimas cosas, Vero, que tendríamos que estar evaluando nosotras, las mujeres. En realidad, si queremos que las cosas cambien para nosotras, es muy necesario tener una visión más objetiva de lo que estamos pretendiendo tener. Uh-huh. Este análisis de saber si estas propuestas o iniciativas que hacen tienen una finalidad real de la superación de la mujer, de la superación de las violencias, de un acomodo en la estructura de los municipios o de las sociedades, que realmente tengan un impacto que beneficie. Sí. Porque si seguimos con estas, bueno, la elaboración de los pies, pues otra vez vamos a regresarlas a la cocina, vamos a regresarlas al fogón para que no salgan de sus casas, para que se queden ahí, pero la vida ya no te deja, ya no te da para eso, ya te exige 2 sueldos o una persona que esté, si eres una madre de familia que está a cargo de toda su familia porque no tiene otro soporte, uh-huh, pues entonces tienes que salir y tienes que trabajar y tienes que hacerlo con seguridad, con tranquilidad, sin exponerte, que no tuviéramos estos grados de violencia. Dicen por ahí, ¿no? Los hombres también los matan. Pues sí, pero se matan entre ellos, ¿no? O sea, tenemos los indicadores nos dicen que no son las mujeres las que sí los matan, ¿no? Uh-huh. O sea, que saldrá una por ahí. Uh-huh. Pero en realidad las mujeres son asesinadas por los hombres. Sí. Mujeres desaparecidas frecuentemente, 11 mujeres muertas por día. Por Dios, hoy leía en Cuba hay 34 feminicidios en lo que va del año, ¿no? O sea, y nosotros en 3 así, días. Ajá, sí, en 3 días los juntamos. Uh-huh.
¿Por qué? Porque seguimos tolerando este tipo de violencias y porque realmente las políticas públicas no están abatiendo estos números. Y que además son las mamás de las propias mujeres que desaparecen las que tienen que salir a buscarlas. Así es, ese es otro fenómeno. Y hay muchísimos temas de verdad prioritarios en este país y que nos atraviesan a todas, todos los días. Entonces, Vani, ya casi para concluir, ¿tú qué fuiste? Estamos muy a gusto, pero vamos a hacer parte 2, ¿qué te parece? Me parece fabuloso. Tú que ya estuviste en una campaña, ¿qué consejo? Bueno, primero, ¿cómo te sentiste en esta campaña? ¿Qué tan real es lo que estamos diciendo o nos estamos quedando cortas con todo esto? ¿Y qué nos dirías a las mujeres que queremos o que tenemos algún tipo de aspiración política en algún momento de nuestras vidas? Voy a empezar por la última pregunta. ¿Qué les diría a las mujeres que tienen una aspiración política y sobre todo con ese ímpetu y ese ánimo con el que las veo a ustedes? Que dicho sea de paso, mi Fer y tú siempre con una actitud súper positiva y una actitud de trabajo por todas y con todas que es la verdad, es plausible. Sí, muchísimas gracias. Y espero que lleguen muy, muy lejos. ¿Y qué les diría? Bueno, primero que nada, que se sigan preparando, porque necesitamos mujeres con la capacidad para discernir, con pensamiento crítico, con esa voluntad de hacer cosas de manera distinta, con las ganas de no quedarse calladas, pero no solamente de hablar por hablar y criticar a la de enfrente o criticar al de al lado, no, de hacer propuestas sustantivas, de hacer propuestas que tengan realmente algo que tenga una incidencia dentro de nuestra sociedad, que escriban siempre, que todo lo que se les ocurra, si están tristes, si están contentas, si tienen una chispa de iluminación, lo hagan, escríbanlo, plásmenlo y siempre recurran a eso y digan, en algún momento yo pensé esto, yo dije esto. Lean mucho, prepárense siempre y obviamente siempre genérense redes entre mujeres. Entre más mujeres deconstruidas hagamos estas sociedades, más vamos a seguir avanzando y más vamos a crecer. Porque cuando llegan mujeres que todavía no están deconstruidas y que ni siquiera tienen idea de apoyar al feminismo, que siguen metidas en el patriarcado con todas las políticas que esto implica, cuando llegan nos bloquean a todas las demás. Pero cuando caminamos juntas con mujeres que están deconstruidas, que ya tienen un pensamiento distinto, que hablan desde el feminismo, desde el corazón, de todo el desarrollo que podemos tener las mujeres, en ese momento cambia la visión, cambia totalmente. Y tu panorama y tu recorrido se vuelve un poco más confortable, aunque tengas las mismas piedras en el camino, pero ahora tienes una red que te arropa. No pierdan esas redes. Eso es básico para ustedes que están creciendo y que están buscando espacios. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos siguen pensando, no, los espacios de la política son solo para los hombres y no tienen por qué estar viejas, ¿no? Así lo dicen. Ayer o antier, en un curso que estoy tomando, en un diplomado, decía una de las maestras, en mi municipio se les hizo el planteamiento de que en la ley decía que el 3% del presupuesto tenía que ser destinado para políticas de mujeres, políticas públicas para mujeres. No, bueno, ¿cómo? O sea, ¿ustedes se van a llevar 90 millones de pesos? No, eso no es posible. A ver, señor, somos el 51.7% de la población y a usted le pesa un 3% del presupuesto para políticas públicas para nosotras. ¿Se han visto beneficiadas? Dígame en dónde. ¿No? O sea, yo lo enfrentaría de esa manera y diría, ¿en dónde están reflejados? ¿En un municipio donde desaparecen al día 5 mujeres? Desde las niñas y abusadas, y en un municipio que tiene unos altos índices de violencia contra las niñas, de pornografía infantil, de venta de mujeres, trata de personas, una infracción de derechos humanos terrible. Entonces, sí, es muy difícil. Sigamos trabajando, sigamos caminando de la mano, sigamos construyendo estas redes y sigamos viendo con objetividad mujeres que realmente representen los valores del crecimiento real y sustantivo de las mujeres, dejando de lado las violencias. Esto.
Un privilegio tenerte aquí, Vani. De verdad necesitamos tener parte 2 de esto. Claro que sí. Pero muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos desde esta colectiva que también no sé si nos quieras invitar. Claro, todas las mujeres que tengan ganas de aprender, de conocer, de trabajar justamente en redes de apoyo, de sostén, pueden buscarnos. Somos estas monarcas insurgentas, que fue un nombre que se decidió finalmente en una votación que todas participamos. Entonces somos distintas generaciones que estamos ahí agrupadas, de distintas profesiones que estamos trabajando, de distintas actividades, porque hay desde activistas hasta doctoras en no sé qué y no sé qué, ¿no? Entonces tenemos de todo para tener, así como en botica, que cualquier remedio para cualquier cosa. Entonces, sí, sean bienvenidas quienes se quieran sumar. Realmente queremos trabajar en incidir en estas políticas públicas que den beneficio a las mujeres, a las niñas, a los niños y a las adolescentas y adolescentes. Y nos queda mucho por trabajar y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo, Vani. Muchas gracias. Gracias, Vero, y gracias, Fer. No se pierdan este capítulo completo, los anteriores y los que están por venir, que también van a estar muy buenos. Gracias por vernos, por escucharnos a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y recuerden que esto es Agenda de Todas. Escucha, cuestiona, acciona. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.